Buenas, hoy tenemos aquí este Audi A4 chasis B5 para hacerle la correa y bomba de agua. Monta el motor TDI 1900 con código motor AFN. Vamos a empezar por quitarle el paragolpes de abajo. Todo el frente este lo vamos a sacar. Pues ya vamos a quitar el agua por aquí, por el manguito este de abajo. Vamos a coger la laña esta y tiramos de la laña hacia afuera para quitar el anticongelante. En el paragolpes tenemos 3 tornillos en cada costado. Enfrente de la rueda tenemos uno aquí, el otro un poco más para arriba y ese de ahí. Tenemos 3 tornillos a cada lado. Vamos a soltarlos. Después de estos 3 tornillos nos venimos a la rejilla de adelante del paragolpes, le damos un tironcillo y la quitamos. Y tenemos 2 tornillos de 6 de Allen. A ver si se ve. Uno aquí y el otro en el otro lado correspondiente. Ya podemos retirar el paragolpes. Para retirar el paragolpes, una vez que tenemos todos los tornillos sueltos, tiene un poco de maña. Tenemos que tirar hacia abajo, de aquí arriba y hacia afuera. Y ahora para sacar la otra pestaña que tiene aquí es al contrario, hacia arriba y hacia afuera. ¿Veis lo que os digo? Esta uña y esta es lo que hay que sacarlo del sitio. Ya podemos retirar el paragolpes. Ahora para soltar el radiador del aire acondicionado vamos a quitar estos 4 tornillos. 2 aquí y otros 2 aquí. Que esto va con la chapilla así, sujetando el radiador. Lo quitamos y lo retiramos hacia ese lado, a ver si nos deja. Lo siguiente que vamos a hacer es soltar esta tubería de agua que nos viene al frente con el radiador de aquí del bote de expansión y de esta toma de aquí. Vamos a liberarla de ahí. Nuestras 2 tuberías ya sueltas de ahí para cuando retiremos el frente. Ya lo siguiente vamos a hacer es soltar estos 2 tornillos y estos 4 de la punta. En este lado hacemos igual, soltamos los de aquí y esos 2 de ahí. Una vez quitado esos y estos de arriba, nos venimos al lateral y quitamos este también de Thor. Una vez quitado ya esos puntos, lo tenemos ya al frente para sacarlo. Es solamente ya tirar de, no sin antes quitar los cables que nos quedan de los faros, ¿vale? Y del intermitente, porque no hemos ahorrado desmontar faros intermitentes. Y el cable del capó igual, lo vamos a desgrapar y lo sacamos del sitio. Los cables de este lado igual de los faros. Pues nos queda también aparte, vamos a quitar estos 2 conectores que tiene el sensor aquí. Y el cable que nos va allí al termocontacto, que es un conector. Y ya no sé si alguna manguerilla al electro me parece que también nos puede entrar. Pues hemos soltado los manguitos del intercooler y al final los cables de radiador que nos venía por aquí la manguera, los hemos soltado de los enchufes estos rápidos, mucho más cómodos. Nos falta también este cablecillo de aquí y ya está. Y ya tenemos el frente quitado y el motor a la vista. Frente por ahí con faros intermitentes y aquí ya tenemos el motor. Pues una vez ya que tenemos el motor a la vista, cogemos el ventilador, le quitamos los 4 tornillos con cabeza de 5 de Allen y lo sacamos, lo que es la aspa, el núcleo se nos va a quedar ahí. Una vez fuera ya nuestra aspa del núcleo ventilador, vamos a sacar la correa auxiliar del compresor del aire acondicionado. Aflojamos este tornillo de Allen, corremos un poquito el rodillo para arriba y la sacamos. Sacado nuestra correa auxiliar del compresor del aire acondicionado. Ahora vamos a quitar la que mueve la bomba del agua y la del cigüeñal. Lo suyo, en correas así un poco largas, para no tener luego equivocaciones, os hacéis un dibujo del que lleva y luego ahora del montaje tendréis menos complicaciones. Para sacar esta correa tenemos que rendir este tensor. Rendimos de aquí. ¿Veis? Y aflojamos nuestra correa y la sacamos. Voy a hacer yo el dibujo antes. Pues ya tenemos la correa auxiliar de la que viene moviendo la bomba del agua en la calle. Para quitar la bomba, sujetamos fuerte la polea y quitamos los 3 tornillos de allí con la otra mano. Se puede hacer fácil. Extraemos la polea para ahora meterla en la bomba nueva y vamos a retirar la bomba de agua que tenemos 3 y 2, 5 tornillos de Allen. Vamos a aflojarlo y la retiramos. Pues una vez ya que tenemos nuestra bomba fuera, con la polea quitada, vamos a coger la nueva
con su tórica. Le vamos a echar unos pecotillillos ahí de vaselina para que a la hora de ponerla aquí en su carcasa no se nos vaya a salir ahora a la hora de ponerla en el bloque, de ponerla en el motor. Dejamos de pegadillo y montamos la bomba. La vamos a colocar aquí así. Pues ya tenemos la bomba del agua, la polea montada. Lo siguiente que hemos hecho, venirnos a poner el rodillo del tensor. Acordaros que este rosca a izquierda, para apretar a izquierda. Y montamos nuestra correa auxiliar de la bomba del agua. Ya vamos a cambiar este rodillo tensor, que mira cómo suena. Vamos a cambiarlo y su correa también nueva para el compresor del aire acondicionado. Bueno, pues aquí tenemos el tensor que acabamos de cambiar. Para cambiarlo no tenía nada más que quitar este tornillo de allí y este de aquí, y esto va así. Y ahí tenemos el nuevo. Vaya a ver cómo suena el viejo y cómo suena el nuevo. Y este es el nuevo. Me parece que va hasta más ralentizado, no está tan suelto. Pues vamos a montarlo. Ya tenemos la correa, la última correa auxiliar montada, que es la del compresor, hemos dicho. La ponemos al tacto y apretamos el tensor de aquí y de aquí. Lo siguiente, vamos a poner las aspas del ventilador en el núcleo. Pues ya tenemos todo el frontal este montado. Vamos a coger el cable del capó, lo apartamos por aquí arriba. Estamos pendientes al cable de aquí del compresor del aire acondicionado. También lo vamos a tener que enchufar de lo primero. Y el cable del termocontacto o el sensor de temperatura del radiador. Los ponemos por aquí, que es lo primero que vamos a conectar. Y ahora la manguera de cable que nos viene del frontal, esta es la que vamos a tener que guiar para meterla por aquí. Según vayamos metiendo el frontal, la metemos por ahí. Vamos a ello. Pues ya hemos metido el frente. Lo único que me he dejado por arriba es el cable del capó, porque los otros cables los tengo sin pillar en su ficha, pero pasados por su sitio. No os preocupéis con estos cables, que no tienen, cada uno tiene su sitio, sí o sí. Hemos empezado por abajo, nos hemos encargado de que el taco motor entrara bien, y luego las dos puntas estas se han apuntado y ya hemos conectado el cableado de los faros, y le estoy poniendo las fardetillas estas y le vamos a echar en breve el paragolpes. Pero antes quiero conectar lo del capó y la tubería esta de agua, y ya dejarme la parte de arriba en su sitio. Y esto que me faltaba por aquí lo metemos. Ya terminar esas cosillas y empezamos a echarle el paragolpes. Ya tenemos todas las conexiones hechas, puesto lo del capó, la sondilla que hay también aquí y todos los faros conectados. Tenemos tubos de intercooler conectados, el de aquí y el de aquí, y el manguito de agua justo que lleva aquí la laña. Vaya a tener que hacer mucha fuerza, a mí me han tenido que ayudar para traerlo hacia adentro, porque lleva una tórica que la tórica le cuesta pasar ese tranco, pasar lo que es la tórica. Bien, pues una vez hecho esto, nos aseguramos también de todos los puntos del frente ya tenerlos apretados, los costados y los de arriba. Y ya vamos a meter el radiador del aire acondicionado. Aseguraros de que están las gomillas en su sitio. ¿Veis? Que esa tiene ahí la goma. Aseguraros de que están ahí. Este lado me parece que la tenía el radiador puesta. Sí, el radiador la tiene porque ahí no está. Pues voy a echarlo y a pillarlo con sus 4 tornillos. Estos dos y esos dos. Pues ya tenemos nuestro fardón presentado también. Acordaros, 3 tornillos en este lado, en el paso rueda, y otros 2 que tenemos aquí. Este que quitamos de aquí debajo, del faro, y el otro faro, el que tenemos ahí también. Vamos a apretarlo y dejamos el frontal ya terminado. Bueno, pues ya lo tenemos todo montado, a falta de que estamos echando el líquido refrigerante. Nos ha tragado ya 5 litros y va por casi el de 6. Seguramente lleve 5 litros y algo, o 6. Por ahí andará. De todas maneras, estos coches, este circuito no lleva purgadores de aire. Arrancamos hasta que no se nos abra el termostato, siempre vigilando el bote de expansión. Y cuando creamos ya que lleva los litros convenientes y que no se mueve,
pues damos por finalizado el nivel. Y eso ha sido todo con respecto al cambio de bomba de agua de este vehículo, que es el Audi A4. Pues si os ha gustado el vídeo y os ha servido de algo, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.